inteligencia del ser humano es un tema que ha sido estudiado, podríamos decir, desde la antigüedad. Es un misterio cómo se genera la inteligencia en el ser humano. Hay personas que son mucho más inteligentes que otros, incluso siendo hijos de los mismos progenitores, habiendo recibido la misma educación, habiendo vivido casi las mismas experiencias en la vida. Unos tienen una inteligencia y otros tienen un poco menos de inteligencia. Desde la antigüedad el ser humano ha tratado de desarrollar la inteligencia, de poder mejorar la inteligencia, acrecentarla, para poder saber más, para poder conocer más y para poder mejorar sus vidas. Ya los filósofos griegos, o los antiguos griegos, como nos decían en el liceo, pensaban que la inteligencia se podía desarrollar. Y en general pensaban que la inteligencia se desarrollaba a través de la educación. Especialmente sobre este tema hablaron Platón y Aristóteles y nos dejaron muchas cosas que muchos de nosotros seguramente estudiamos en el liceo para poder ser más inteligentes. Ya en el siglo XX no solo se ha querido desarrollar la inteligencia, sino que también se ha querido medir la inteligencia, ¿no? Y hasta hace 30 o 40 años atrás se medía la inteligencia con una serie de test que indicaban el coeficiente intelectual de una persona. Eran una serie de test con diferentes temas y de acuerdo a la cantidad de aciertos que tenía la persona, se hacía una fórmula matemática y el resultado daba el coeficiente intelectual de esa persona. Quizás algunos de los que estamos acá algunas veces nos hicieron un test de coeficiente intelectual. Si es así, les digo que ya están arriba de los 40 años porque ya no se hace más este tipo de test de coeficiente intelectual. Pero esa forma de medir ha quedado, de alguna manera, obsoleta, porque ahora los eruditos que estudian el tema dicen que no es correcto hablar de una inteligencia, sino que lo que tenemos que hablar es de inteligencias múltiples. Y Howard Gardner, en el año 1983, le enseñó al mundo de que no hay una inteligencia, sino que hay muchas inteligencias. Las personas pueden ser inteligentes para algo y pueden ser menos inteligentes para otra cosa. Entonces se empezó a hablar de inteligencias múltiples. Y Howard, en la década de 1980, nos enseñó al mundo de que había más de una inteligencia. Lamentablemente Howard no había leído la Biblia, porque hace 2000 años atrás el apóstol Pablo también habló de otra inteligencia. Y en la carta de los Colosenses ya se nos habla de que hay otra inteligencia, que hay más de una inteligencia. Colosenses capítulo 1, versículo 9, dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir de que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hace 2000 años atrás el apóstol Pablo ya sabía que había más de un tipo de inteligencia, pero Howard lo descubrió en 1980. Si hubiera leído la Biblia, se hubieran dado cuenta de esto mucho antes. Como siempre digo, en la Biblia está todo mucho antes de que lo descubra el ser humano. Ahora, ¿qué entendemos por inteligencia? Inteligencia es la facultad de la mente que permite aprender, que permite entender, que permite razonar, que permite tomar decisiones y que permite formarse una idea determinada de la realidad. Y cuando el apóstol Pablo dice para que seáis llenos de inteligencia espiritual, se refiere a esa forma de aprender, a esa forma de entender, a esa forma de razonar, a esa forma de tomar decisiones, a esa forma de pensar, pero guiado por el Espíritu Santo. O sea que ya no vamos a estar guiados por nuestra inteligencia, sino que vamos a estar guiados por la inteligencia que nos da ¿quién? El Espíritu Santo. Hay una forma
forma de pensar distinta cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Hay una forma de entender las cosas distintas. Hay una forma de entender el mundo distinta. Hay una forma de razonar distinta. Hay una forma de tomar decisiones distinta. Hay una forma de pensar en todo lo que hacemos distinta cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Y esta inteligencia es tan importante que el apóstol Pablo dice: no cesamos de orar para que tengan esta inteligencia. Es muy importante que tengamos la inteligencia que viene de Dios, la inteligencia que viene del Espíritu Santo. No dejo de orar por ustedes para que tengan esa inteligencia. No dejo de pedirle a Dios que les dé esa inteligencia, porque es muy importante para la vida de cada uno de los hijos de Dios. Y si el apóstol Pablo oraba para que tuvieran inteligencia espiritual, puede ser por tres cosas. Primero, porque hay cristianos que no tienen inteligencia espiritual. Son cristianos, son hijos de Dios, pero todavía no están razonando con la inteligencia espiritual. Todavía están razonando con la inteligencia de su vieja carne, podríamos decir. Todavía están razonando como cualquier persona del mundo. Otro de los motivos por los cuales puede ser que esté orando es porque esa inteligencia no es innata. Esa es una inteligencia que se adquiere. Es una inteligencia que la adquirimos cuando estamos en el camino del Señor. Y es una inteligencia que la tenemos que desear para poder tenerla. Y el tercer motivo puede ser porque la inteligencia espiritual la necesitamos todos los hijos de Dios. Si querés vivir la vida cristiana como a Dios le agrada, tenés que tener la inteligencia que te da Dios, que te da el Espíritu Santo. Y no importa qué otros tipos de inteligencias tengas. Si querés ser un hijo de Dios verdadero, tenés que tener esta inteligencia, la inteligencia que da el Espíritu Santo. Ahora, el tema es, ¿para qué sirve la inteligencia espiritual? ¿Por qué Pablo ora tanto para que los cristianos de Colosas tengan esa inteligencia espiritual? ¿Y por qué nos está enseñando a nosotros también a orar para tener esa inteligencia espiritual? ¿Por qué tenemos que tener nosotros también esa inteligencia espiritual? Y yo les invito a poder leer lo que sigue allí en el capítulo 1 de Colosenses para darnos cuenta de cuáles son esas cosas que nos da la inteligencia espiritual. Y para que veamos cuán importante es que nosotros andemos en el Espíritu para tener esa inteligencia que solo Dios nos puede dar. Y lo primero que encontramos allí, después del versículo 9, en el versículo 10 dice: para que andéis como es digno del Señor. Para que andéis como es digno del Señor. Es interesante la forma en que el apóstol Pablo dice que tenemos que vivir. Nos dice que tenemos que andar. Toma la vida como un camino donde vamos andando. Entonces dice: para que andéis como es digno del Señor. Pablo considera la vida entonces como un andar que vamos llevando todos los días. Todos los días vamos por ese camino. Nosotros también usamos esta expresión, ¿no? Porque cuando nos encontramos con alguien, ¿qué le preguntamos? ¿Cómo andás? ¿No? Entonces, de alguna manera también usamos esta expresión que usaba el apóstol Pablo, ¿no? Pero el cristiano no puede andar como cualquier persona del mundo. Dice el apóstol Pablo que nuestro andar tiene que ser, ¿cómo tiene que ser? Digno del Señor. En primera de Juan capítulo 2, versículo 6 dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Los cristianos somos el reflejo de Cristo. Nuestro andar en la vida tiene que ser el reflejo de lo que Cristo hizo en nuestra vida. Y nosotros tenemos que vivir, tenemos que andar en esta vida como Cristo lo hizo cuando estuvo en este mundo. Debemos de andar como Cristo anduvo. Debemos de vivir con los valores que vivió Cristo. Debemos tratar a los demás como Cristo los trató. Debemos ser un ejemplo de Cristo en donde estemos. Y todo esto es por definición, porque cristiano justamente es seguidor de Cristo. Dice que la primera vez que lo llamaron a los cristianos cristianos era porque los veían como pequeños cristos,
como personas que representaban a Cristo. Entonces, de alguna manera, la definición de cristiano es una persona que anda como Cristo anduvo. Ahora, fíjense que dice no solamente que tenemos que ser como Cristo, sino que tenemos que andar como es digno del Señor. El Señor se entregó a sí mismo para morir en la cruz por nosotros. Se entregó a sí mismo para morir en la cruz por nuestros pecados. Y eso a nosotros nos hace responsables de lo que Cristo hizo por nosotros. Y nosotros tenemos que tener una vida digna de lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Se entiende? Por lo que Cristo hizo en nosotros es que nosotros tenemos que vivir de esa manera. Ahora, ¿qué cosas incluye este andar diario del cristiano? Y esto incluye mi forma de comportarme en mi casa con mi familia. Es algo que tiene que ver con mi andar. Esto incluye cuando estoy en mi trabajo, cuando estoy en relación con mis compañeros de trabajo, con mis compañeras de trabajo, cuando estoy en relación con mis jefes, cuando estoy en relación con los que reciben órdenes de parte mía. Todo esto incluye ese andar diario. El andar diario incluye mis negocios, cómo hago mis negocios, cuáles son mis costumbres al hacer mis negocios. Hace muchos años atrás un hermano me dijo, el Señor es el Señor, las cosas del Señor son las cosas del Señor, los negocios son los negocios. Y de alguna manera trataba de disociar las dos cosas porque en el negocio no estaba haciendo cosas que le agradaran al Señor. Entonces de alguna manera los disociaba. Pero en el andar también está el negocio. Entonces también tenemos que entender que esto es parte de nuestro andar. El andar también es cómo nos comportamos con nuestros vecinos, cómo nos comportamos con las personas que nos conocen, cómo nos comportamos cuando vamos a comprar algo, cómo nos comportamos en cualquier momento de nuestra vida. Mi forma de hablar, mi forma de divertirme, mi manera de manejar las situaciones difíciles, la manera de expresar mis desacuerdos, cómo disfruto mis alegrías, cómo manejo mis preocupaciones, todo esto forma parte de mi andar. Y Pablo dice que necesitamos la inteligencia espiritual para que andemos como es digno del Señor, para que andemos como es digno de un cristiano, como es digno de un hijo de Dios. El segundo efecto de la inteligencia espiritual está también allí en el versículo 10. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Y este es otro de los efectos de la inteligencia espiritual. Cuando está la inteligencia espiritual en nosotros, vamos a agradar en todo al Señor. Y yo te pregunto, ¿cuántas cosas haces en el día con el propósito de agradar a Dios? ¿Cuántas cosas haces en el día diciendo, hoy voy a hacer esto para agradar a Dios? O mejor, esto lo hago de esta manera para agradar a Dios. ¿Cuántas cosas de las que haces en el día te preguntás, ¿esto agradará al Señor? ¿Esto que estoy diciendo, esta reacción que tengo en esta situación, agradará al Señor? Tenemos que preguntarnos esto. Tenemos que aprender a fijarnos si lo que estamos haciendo agrada o no agrada al Señor. El que hace las cosas para agradarse a sí mismo es un egoísta. Estamos de acuerdo, ¿no? El que se agrada a sí mismo es un egoísta. Solo piensa en sí mismo, solo piensa en agradarse, en hacer cosas para él. A veces también hacemos cosas para agradar a los demás, para agradar a mi familia, para agradar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Y eso está bien y es positivo. Incluso hacemos cosas para agradar a otros, para agradar a otras personas. Ahora yo me pregunto, ¿cuántas cosas hacemos pensando en agradar a Dios? ¿Qué cosas nos proponemos en el día para agradar a Dios? Y queridos, es necesario proponernos cosas para agradar a Dios. Y es una muestra de inteligencia espiritual.
Y cuando nosotros pensamos en cosas que hacemos en el día para agradar a Dios, o nos proponemos hoy voy a hacer esto para agradar a Dios, estamos empezando a hacer que esa inteligencia espiritual crezca en nosotros. El tercer efecto de la inteligencia espiritual, siguiendo allí en Colosenses 1:10, dice, llevando fruto en toda buena obra. Llevando fruto en toda buena obra. Esta expresión de llevar fruto o de dar fruto es una expresión que está varias veces en la Biblia, ¿no? No se refiere a transportar fruta. Llevar fruto no se refiere a que usted tenga un camioncito y transporte fruta atrás. Eso también es llevar fruto, pero es otro tipo de forma de llevar fruto. Tampoco es lo que a mí me decían los profesores en el liceo, no tire más fruta a Boyaji, diga lo que estudió y si no, no diga nada, ¿no? A veces también llevamos fruto de esa manera. Pero el llevar fruto en la Biblia, en la palabra de Dios, es aquellas cosas que hacemos para servir a Dios. Y tiene que ver con lo que hacemos para engrandecer el nombre de Dios. Hay personas que escuchan de Cristo a través de ese cristiano, cuando ese cristiano lleva fruto. Hay personas que ven en la vida de ese cristiano acciones que muestran que realmente es un cristiano. Dios quiera que seamos cristianos que llevemos frutos. Hay cristianos que pasan años y es prácticamente imposible ver que produzcan algún fruto espiritualmente hablando en sus vidas. Es difícil ver que le hablen a alguien de Dios. Es difícil ver que inviten a alguien a la casa de Dios. Pasan años y siguen con las mismas debilidades, los mismos vicios, el mismo vocabulario que tenían antes de conocer a Cristo como su Salvador. ¿Y son hijos de Dios? Son hijos de Dios. Yo no digo que no. Pero no están dando fruto, no se ven los frutos en su vida. Uno sabe que son cristianos porque lo ven en la iglesia, porque de alguna manera, pero hay cosas que todavía no han logrado cambiar en su vida. No se le ven cambios positivos en su vida. Y lo peor es que no se les ve el deseo de tener esos cambios positivos. Porque no tener cambios positivos puede pasar, pero lo peor de todo es no tener el deseo de tener cambios positivos en la vida. La inteligencia espiritual hace que haya frutos espirituales en la vida del cristiano. Hace que haya personas que conozcan a Cristo a través de ese cristiano, o que se interesen en las cosas del Señor a través de ese cristiano. Ven la conducta de ese cristiano y tienen ganas de ser cristianos también. Los cristianos debemos de producir frutos espirituales en todo lugar donde estemos. En todos los lugares donde estemos tenemos que producir frutos espirituales. La otra vez hablando con una persona le decía, lo mejor que podés hacer cuando entres en ese lugar, lo primero que yo te recomiendo que hagas es decir, soy cristiano. Y eso a vos ya te va a dar la responsabilidad de vivir como un cristiano en ese lugar, de demostrar cada día que sos un cristiano, que los demás sepan que sos un cristiano, que sos un hijo de Dios, que vas a la iglesia. Y eso a vos te va a hacer responsable delante de los demás, te va a ayudar a que los demás vean que sos un cristiano. El cuarto efecto de la inteligencia espiritual, siguiendo allí en Colosenses 1:10, dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Y creciendo en el conocimiento de Dios. La inteligencia espiritual nos ayuda a seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Y queridos, qué importante también es cada día conocer más de Dios, cada día conocer más de Cristo, cada día conocer más de lo que Cristo hizo por nosotros. La inteligencia espiritual nos lleva a conocer más de Dios. En el original griego la expresión dice tener conocimiento más preciso de Dios. Y me gusta esa expresión, un conocimiento más preciso de Dios. A veces conocemos de Dios, aprendemos de Dios y nos queda como algo allí que está flotando en el aire, pero que nunca lo bajamos a tierra, lo bajamos a nuestra mente. Saber más de Dios es saber lo que Dios puede hacer en mi vida. Dios puede hacer muchas cosas en tu vida y Dios puede hacer muchas cosas a través de tu vida. ¿Cuántas cosas Dios puede hacer a través de tu vida? Para vos y para los demás.
Saber más de Dios es saber lo que puede hacer en la vida de los demás. Saber más de Dios es entender por qué Dios permite algunas cosas y otras cosas no las permite. Saber más de Dios es saber qué bendiciones Dios tiene preparadas para mí. ¿Sabés qué bendiciones Dios tiene preparadas para tu vida? Te está faltando conocer más de Dios. Saber más de Dios es saber cómo orar. Algunos me dicen, me cuesta orar. No sé orar, no me salen las palabras. Hay que aprender más de Dios. Y aprendiendo más de Dios vas a tener más inteligencia espiritual y teniendo más inteligencia espiritual vas a aprender más de Dios. Se forma un círculo virtuoso. Saber más de Dios te va a llevar a adorar mejor a Dios. A veces los hermanos que dirigen los cultos me dicen, hay personas que a veces les cuesta cantar, hay algunos que no cantan, hay otros que cantan 1 o 2 canciones. Le digo, bueno, ¿no estarán sintiendo el deseo de adorar a Dios, el deseo de alabar a Dios? Es responsabilidad de ustedes. Yo le tiro todas las culpas a ellos. Pero a veces la responsabilidad es mía. Si yo no vivo con inteligencia espiritual, difícil que vaya a tener el deseo de adorar a Dios. Dios quiera que podamos tener esta inteligencia espiritual y esa inteligencia espiritual te va a llevar a alabar y adorar a Dios de una forma distinta, de una forma muy positiva para tu vida. Los cristianos tenemos que saber más de Dios para poder dar más testimonio de Dios, para poder hablarle a otros de Dios. En Colosenses 4, en el versículo 5 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Cuando habla de los de afuera, se refiere a los que no son cristianos, ¿no? Eso lo entendemos. Entonces dice, cuando se estén hablando con una persona que no es cristiano, aquellos que todavía no creen en Cristo, tienen que hablar sabiamente. Y fíjense lo que dice. ¿Qué tenemos que saber? ¿Cómo responder a cada uno? Dios te da la responsabilidad de que le respondas a cada uno. Ahora, ¿cómo voy a saber responder a cada uno? Bueno, probá, Dios te va a dar sabiduría. Dios en ese momento te va a dar palabras de sabiduría, te va a hacer acordarte de versículos de la Biblia. Pero Dios te da la responsabilidad de que le respondas a cada uno. Y eso se consigue con inteligencia espiritual. Y a su vez, cuanto más sabes de la palabra de Dios, más inteligencia espiritual tenés. ¿Se entiende? Tenemos que saber lo que dice la palabra de Dios sobre los temas que le preocupan al mundo hoy. Los cristianos tenemos que saber lo que dice la palabra de Dios sobre las guerras que se viven hoy en el mundo. Los cristianos tenemos que saber lo que dice la palabra de Dios sobre el fin del mundo. Cuando nos dicen un asteroide va a chocar la Tierra, ¿qué año? No sé en qué año era, 2030 creo que era. Si es 2030, ojalá que sea después del Mundial. Pero tenemos que saber lo que dice la palabra de Dios sobre esas cosas. Tenemos que saber lo que dice la palabra de Dios sobre la ideología de género. Tenemos que saber lo que dice la palabra de Dios sobre la homosexualidad. Tenemos que saber lo que dice la palabra de Dios sobre los terremotos, los huracanes. Hay muchas personas que están preocupadas por estos temas, por el cambio climático. Tenemos que saber lo que dice la palabra de Dios sobre la eutanasia. Es un tema de nuestra sociedad en estos días. Tenemos que saber lo que dice la palabra de Dios sobre el aborto. Hay una ley que se quiere modificar para agrandar el tiempo en el que la mujer puede abortar. Tenemos que responder y tenemos que responder con sabiduría de Dios, y para eso necesitamos conocer a Dios. Y conocer a Dios nos lleva a tener inteligencia espiritual.
Otro de los efectos de la inteligencia espiritual está en el versículo 11. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. La inteligencia espiritual te da poder. Y la paciencia viene por la inteligencia espiritual. Y hay poder en la paciencia. Hay poder en la paciencia. Cuando empezamos a ejercitar la paciencia en nuestra vida, nos damos cuenta del poder que hay en la paciencia. La mujer que tiene paciencia es una mujer poderosa. Y el hombre que tiene paciencia es un hombre poderoso. Hay cosas que consigue una mujer con paciencia que no la consigue una mujer que no tiene paciencia. Y hay cosas que consigue un hombre con paciencia que no las consigue un hombre sin paciencia. Qué poderoso es aquel o aquella que tiene paciencia. Piénselo. Llévenselo de deberes para sus casas, anótenlo. Esta semana pensar en qué ventajas tiene el que tiene paciencia sobre el que no tiene paciencia. Y ahí se van a dar cuenta. Piense el poder que tiene el que tiene paciencia dentro del hogar, el que tiene paciencia en el trabajo, el que tiene paciencia en una dieta, el que tiene paciencia en un plan de ahorro, el que tiene paciencia en un proyecto de vida. Yo le digo porque hay una de esas, no sé si se dieron cuenta, que yo no tengo paciencia. Después se fijarán cuál es la que no tengo paciencia. Piense cuán poderoso podemos ser si tenemos paciencia. Y la inteligencia espiritual nos da paciencia. ¿Te falta paciencia? Te está faltando inteligencia espiritual. No solamente habla de paciencia, también habla de, muy bien, longanimidad. A algunos no les sale la longanimidad, ¿no? ¿Qué quiere decir longanimidad, no? A algunos se nos va la cabeza para el lado de los embutidos cuando hablamos de longanimidad, pero no tiene nada que ver, no se vende en la fiambrería ni nada. La Real Academia dice que longanimidad es grandeza y constancia de ánimo frente a las adversidades. Longanimidad es grandeza y constancia de ánimo frente a las adversidades. La inteligencia espiritual hace que cuando pasamos por momentos difíciles tengamos grandeza y constancia de ánimo. Hace que no nos desanimemos ni que tomemos decisiones inapropiadas, que pensemos siempre con humildad y con grandeza en lo que hacemos y en lo que decidimos. Por último, en el versículo 12, dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y el último efecto que quiero compartir con ustedes de la inteligencia espiritual es el gozo. La inteligencia espiritual también te da gozo. Recién cantábamos una hermosa canción de la depresión, de cuando estamos desanimados. Y a veces también en estas situaciones es porque nos está faltando gozo. Y nos falta gozo porque nos está faltando inteligencia espiritual. Todas las cosas que hacemos las tenemos que hacer con inteligencia espiritual. Hace unos años atrás tenía que tomar una decisión entre dos cosas, entre dos situaciones. Y un hermano con mucha sabiduría me dijo: si tomas esta decisión, ¿vas a tener gozo? Si tomas esta otra decisión, ¿vas a tener gozo? Si las dos decisiones son prácticamente iguales y no sabes cuál elegir, pensá cuál te va a dar más gozo. Y esa es una forma de tener inteligencia espiritual. Dios quiera que siempre podamos tener gozo en nuestra vida, aún en las peores adversidades.
porque eso va a mostrar que tenemos inteligencia espiritual. Y a su vez la inteligencia espiritual te da gozo, y el tener gozo te genera más inteligencia espiritual. Queridos, qué importante es la inteligencia espiritual. Fíjese que Pablo dice que oraba constantemente para que los cristianos de Colosa tuvieran inteligencia espiritual. Es bueno que oremos y le pidamos a Dios para tener inteligencia espiritual, que nos dé esa inteligencia espiritual personalmente a cada uno y que le dé inteligencia espiritual a cada uno de los hermanos de mi iglesia, porque Pablo estaba orando por los demás para que tuviera inteligencia espiritual. Bueno, también nosotros tenemos que orar por los demás para que tengan inteligencia espiritual. ¿Te consideras una persona inteligente? ¿Te consideras una mujer inteligente? ¿Te consideras un hombre inteligente? Se puede ser medio burro para matemática, química, física, pero no se puede ser burro espiritualmente. Debemos de ser inteligentes espiritualmente. Todos los cristianos podemos ser inteligentes espiritualmente cuando ponemos nuestra vida en las manos de Dios. Y cuando nosotros somos inteligentes espiritualmente vamos a tener vidas útiles para nosotros, para los demás y para el Señor. Nadie debe conformarse con la mediocridad espiritual. Nunca te conformes con la mediocridad espiritual. Y si te falta inteligencia espiritual, orá, pedile a Dios. Y tenés que estar dispuesto también para que tomar las decisiones de acuerdo a lo que el Espíritu te indica y a lo que el Espíritu te muestra. Hay una inteligencia que Dios quiere que llene tu vida y que llene tu corazón, y es esa inteligencia espiritual. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, a leer todos juntos estos 4 versículos. Todos juntos vamos a leer lo que dice. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros no cesamos de orar por vosotros en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor y creciendo en el conocimiento de Dios. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Padre eterno, gracias por todas tus bendiciones, gracias por permitirnos estar en tu casa en esta mañana, gracias por tu palabra, que siempre es viva y eficaz. Señor, gracias por lo que nos enseñas en ella, gracias porque tu palabra hace 2000 años decía lo que otros descubrieron muchos años después. Y gracias, Señor, por todo lo que nos enseñas en ella, Señor. Padre eterno, ayúdanos a tener inteligencia espiritual. Oramos como oraba el apóstol Pablo, Señor, que podamos vivir con inteligencia espiritual. Señor, que esta inteligencia abarque cada uno de los aspectos de nuestra vida, que abarque cada decisión que tomamos, que abarque cada palabra que sale de nuestra boca, Padre. Padre, que cada cosa que hagamos, que decidamos, que digamos en esta vida, Señor, sea con inteligencia espiritual. Que a cada lugar donde vayamos lo estemos haciendo con inteligencia espiritual. Que cada situación que vivamos la podamos vivir con inteligencia espiritual. Señor, que el Espíritu inunde nuestras vidas, Señor. Señor, danos sabiduría para no ser nosotros, sino para dejar que vos reines en nuestras vidas, Señor. Nos encomendamos en tus manos, te alabamos, te bendecimos y te adoramos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.